Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el timón, en vivo, hasta las 11 de la noche. Bueno, con la persona más mencionada en las últimas horas en el Círculo Rojo, la querida Cecilia Bouflé. ¿Cómo Señora, le va, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gran debut allí en el programa de Jorge Lanata, a quien le mandamos obviamente un cariño grande. Muy bien, bueno, Cecilia. Ahí estamos, trabajando un poco. Bueno, obviamente son días de muchas novedades en el Gabinete Nacional, en lo que tiene que ver con la negociación con el fondo. Me parece que hay una tregua en los mercados financieros. El dólar mucho no afloja. No, el dólar no afloja. Un poquitito, pero nada que llame la atención. Exactamente. La idea esa de que el dólar iba a volver a la zona de los 23, a empezar con 23, claro. Me parece que cada vez está más lejos, ¿no? Y bueno, y un gran interrogante, que ya mismo lo sumamos a Beto Valdés, que está allí en la mesa esperándonos, respecto de las novedades en el Gabinete Nacional. Nicolás Dujovne, como coordinador del equipo económico, ¿es en definitiva un cambio en el modelo de gestión o es una situación obligada ante el Fondo Monetario? Ante el pedido del Fondo Monetario. Así que bueno, ya mismo... ¿Habemos o no habemos superministro? Exactamente, Beto querido. Es nuestra duda. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, Beto? Bien, bien. Bueno, ¿cómo...? Superministro con Macri hay uno solo. Claro. Y dijimos la semana pasada que había otro que se llama Luis Caputo. Sí. Superministro, Marcos Peña. Marcos Peña. Claro. Marcos Peña. Exactamente. Pero ¿y entonces cómo crees vos que se va a compatibilizar el nuevo modelo de gestión? ¿Qué sabemos de las últimas horas? Por lo pronto, digamos, hubo una baja en el campamento de Mario Quintana, donde, Vladimir Werning. Todo un tema, Quintana. Vamos a aprovechar que tenemos a Ceci, vamos a hablar de lo que está pasando con Mario Quintana, obviamente, pero Vladimir Werning, que era decían el asesor económico. El asesor económico, ¿no? El hombre al que se lo responsabiliza por la idea de... El autor intelectual de la conferencia del 28 de diciembre, de subir las metas de inflación, de bajar la tasa de interés, de poner la economía un poquito más caliente este año. De subordinarlo a Federico Sturzenegger. Exactamente. Él sigue diciendo que Sturzenegger no bajó las tasas, que si las hubiera bajado de verdad, la devaluación hubiera sido más administrada, hubiera arrancado eventualmente. Pero en la reunión que tuvo con los jóvenes economistas no dijo eso. ¿Quién? ¿Sturzenegger? No, te digo Werning. Werning. Werning dice, finalmente Sturzenegger mantuvo la tasa en 27. No es que la puso a 20 para que el dólar subiera. Sí. O sea, medio como que ahí hubo, pero bueno, historia todo el antigua. mundo plantea la señal. Historia antigua. Muerto el rey, viva el rey. Dujovne, mi querido Beto. Bueno, hoy debutó como ministro coordinador bajo la atenta mirada de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui, Rogelio Frigerio y el resto de Luis Caputo, obviamente, del equipo económico. Y como se planteó, y es interesante aclarar eso, evidentemente el ministro de Hacienda va a cumplir un rol que era lo que decían ellos, que le pedía el Fondo Monetario Internacional como interlocutor, y bajó algunas pautas, algunas líneas que empiezan a generar interrogantes, porque me parece que mucho de lo que habló ahí es más para Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, que para el resto de los Pero ministros. yo creo que... Digo, respecto al ajuste en la planta de trabajadores de la administración pública. Yo creo que Dujovne lo que tiene, como se dice en el Twitter, es el rayo lagardizador. O sea, Dujovne finalmente va a ser la voz de Lagarde en el gobierno, decir, miren muchachos, todo lo que ustedes quieran, pero si vamos por este lado, no hay acuerdo con el fondo. Sí. Él tiene esa carta. Pero eso previamente lo habla con el presidente. Bueno, hasta donde yo sé, hasta donde a mí me contaron, fue la propia Lagarde la que, hablando con el presidente, en un momento dado le dijo, ¿yo con quién hablo acá? ¿Quién es el que manda? ¿Quién va a ser ¿Quién es con el que yo tengo que hablar? Y el presidente le dijo Dujovne. Esto es lo que yo Y había conozco, ahí ¿no? también una crítica, el ajuste fiscal de los 2 años anteriores, todo el tiempo dinamitado por algo que todo el mundo le criticó al gobierno, de esta dispersión de ministerios, ¿no? Cada uno cumplía con su proyecto hasta que necesitaba por alguna razón política ajustarlo. Ahí es donde me gustaría meterme con tu amigo Mario Quintana, porque yo creo que ahí es donde, en definitiva, está una de las discusiones fuertes. Por eso es importante seguir esta situación. En general, desde la jefatura de gabinete y con mucha acción de Mario Quintana,
lo que se hizo fue aumentar fuertemente el gasto público. Sí, bueno, ahí es se decir, preocupa, claro. Claro, digamos, Bueno, pero era ahí una mirada compartida con el jefe de gabinete Marcos Peña y con el presidente Macri. Pero por supuesto. Lo que cuentan, por ejemplo... Claro, pero esperá, acá hay un dato importante que es el enorme esfuerzo que está haciendo el presidente y todos los ministros por defenderlo en estas horas a Mario Quintana. Es decir, que hay una decisión política del presidente de bancar a la jefatura de gabinete. No, sin duda. Bueno, sin duda, pero estaban tan tiroteados en todos los diarios. La interpretación que se hace por estas horas del anuncio, más allá del gesto del Fondo Monetario Internacional, de la asunción o supuesta asunción de Duhovne como coordinador, en cuestiones vinculadas al ajuste fiscal del fondo, hay que relacionarlo también con el regreso de Monzó, de Ernesto Sanz y Rogelio Frigerio a la mesa chica. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo conecta eso? A ver. Se interpreta que evidentemente el presidente tenía que admite públicamente que hubo diferencias o por lo menos no congeniaron bien en su equipo económico con el Banco Central. Entonces de alguna manera no se podía hacer el distraído cuando él lo admite públicamente, y a su vez el reclamo del Círculo Rojo es un mensaje del Círculo Rojo. Ahora, de puertas para adentro, lo que se interpreta es, primero, socializar el costo político. No, compartir el costo del ajuste. Que nadie se haga el distraído, eso en relación a Monzó, a Sanz, a los radicales, la doctora Carrió. A la doctora Carrió, que le invitaron, y va Fernando Sánchez, pero querían que estuviera Lilita. Y lo mismo es un elemento que dicen que era indispensable para el gobierno en términos más de marketing que de modificar la confianza que tiene el presidente en lo que eran sus ojos. No van a dejar de serlo porque se fue Werner. Bueno, lo hemos dicho, Nicolás Duhovne, en términos de la interna del gobierno, era un soldado de Marcos Peña. Y de Mario Quintana. Él vio lo que le había pasado a Melconian, lo que le pasó a Pratgay, y dijo, yo no voy a correr la misma suerte. Aceptó bajo esas condiciones. Aceptó, casi el contrato. Bueno, está bien, correcto. El contrato de incorporación de Duhovne establecía, vos venís a las reuniones de coordinación y nos mandás a Pedro Lacoste. Ahora, muy bien. Como hacía Pratgay. De 1 a 10, ¿cuánto estamos, digamos, o de 1 a 100, cuánto estamos seguros de que va a haber acuerdo con el fondo? Porque el mercado está en una tregua, casi te diría, no te digo descontando, pero suponiendo que va a haber acuerdo. Eso es lo que estamos viendo con el precio de los bonos, se frenó la corrida. Un dato muy importante, que es el comportamiento que hemos tenido esta vez los argentinos. Vos fíjate, no hubo caída de depósitos en los bancos. A pesar de que desde algunos lugares se alentó que se caían los bancos, se caía el gobierno. Bueno, sobre todo con la cantidad de depósitos en dólares que hay después del blanqueo. Claro, pero te digo, no hubo en ese sentido, lo cual muestra que la gente entendió de lo que se trata, ¿no? Por supuesto. Sí, entendió que estaba limitado es un ajuste, a una cuestión cambiaria y que no había crisis financiera. ¿Y qué sabemos del acuerdo con el fondo, Ceci? El acuerdo con el fondo es un acuerdo que, como lo hemos dicho acá todas las semanas, va a parecer que avanza un día, va a parecer que retrocede otro día. Los términos, la letra chica de ese acuerdo todavía no está cerrada. Esta idea de que el acuerdo es el acuerdo de la Argentina, el plan que tiene la Argentina. Bueno, es el plan que tiene la Argentina, acelerado, pero es el plan que la Argentina no podía implementar. El que Macri no quiso hacer, claro. Bueno, que anunciaba la Argentina y que después no lograba implementar. Y va a usarse probablemente también al fondo, otra vez de cuco, como se usó en los 90, para intentar alinear a la política atrás de votar las cosas de las que, el gobierno no conseguía consenso. Hoy estuve de maestro de ceremonias, una experiencia sensacional, en un acto bien peronista que organizó Hugo Quintana. El lanzamiento del Movimiento 21. Exactamente, ahí estuve de maestro de ceremonias. Que sería, digamos, la estructura política que va a impulsar la candidatura presidencial del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Y ojo, y algunos dicen del senador Miguel Ángel Pichetto. Ahí estaban. Yo los presenté a Pichetto, a Urtubey. Medio dije, bueno, si eligieron un periodista independiente, no muy peronista, quiere decir que algo se está abriendo en el peronismo, ¿no? Efectivamente. Pero te digo, había un entusiasmo impresionante, pero los vi muy duros. O sea, Pichetto ya, medio que yo hice un comentario sobre los acuerdos políticos, lo vi durísimo a Pichetto con el gobierno.
y bueno, Urtubey haciendo un discurso bien político, bien de barricada. O sea, una pregunta clave, ¿cómo viste la relación entre Pichetto y Urtubey? Bueno, evidentemente me parece que son competidores, ¿no? ¿Cómo los viste? No, los vi, bueno, lo vi a Pichetto mucho más al centro que Urtubey. Urtubey hizo un mensaje, casi te diría, más de Evita, de Perón, más como si él estuviera en la plaza, casi mostrándole al establishment del peronismo que estaba allí, que él puede ser, claro, un candidato, lo que fue el fenómeno Menem, digamos, en su momento. No, yo te preguntaba fundamentalmente... Porque además con el acento salteño... Ya lo dijimos que Urtubey está obligado, sí o sí, a ser candidato a presidente para no perder Salta, es decir, para no tener que adelantar si él no es el candidato y correr el riesgo de quedarse sin distrito. Pero ¿por qué? Pero también, ¿sabes por qué te preguntaba? A ver. Porque hoy ocurrió un fenómeno muy interesante en el Senado. Recordemos, Urtubey estuvo reunido con el presidente Macri con esta idea de bajar el IVA sobre las nuevas tarifas. La idea también le gusta a Juan Schiaretti. Pero había que entonces modificar, y que era lo que le interesaba al gobernador de Salta y al de Córdoba, modificar el proyecto que viene con media sanción de diputados que congela las tarifas. Hoy hubo una mini rebelión en el bloque de Miguel Ángel Pichetto con 4 disidencias. Les alcanzó igual para imponer su dictamen. Ahora la cuestión, uno de los que votó en disidencia es el senador Rodolfo Urtubey. Es decir, es él prácticamente, es el hermano mayor, pero es el hombre que opera, que opera claramente. Entonces, fíjate, ahí se termina enfrentando. Lo mismo es Nopec, es decir, los jujeños. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque lo que yo vi, medio como un outsider de todo eso, pero estando realmente en primera fila, es al peronismo, digamos, si querés, razonable, lo que llaman ahora el peronismo blanco, muy con los dientes afilados, digamos, con el cuchillo. Quiero decir, no vi esto que dice, es más, medio como que se rieron de la convocatoria del gobierno del Gran Acuerdo Nacional. Dijeron, eso fue el anuncio, les contestamos con la hora del pueblo, que fue la respuesta de Perón a la NUC. Imagínate lo que era eso. La gente, quiero decir, veo... Pero veo a un peronismo, el peronismo que iba a ser acuerdista, evidentemente no lo vi con mucho espíritu. No es así. El peronismo que iba a ser acuerdista pretendió serlo después del triunfo electoral del 2015, después de la legislativa del 2017. Bueno, eso me dijo un dirigente, hoy un dirigente, con esa capacidad que tienen los dirigentes peronistas, digamos, me dijo, bueno, ¿sabés qué pasa, Willy? Esto fue una fiesta y ahora Macri nos está invitando al velorio. Nos tendría que haber invitado a la fiesta. Ahora que se termina nos quiere invitar. Nos quiere invitar al velorio, dice. Pero ojo, lo que le planteaba Pichetto era aprovechar los momentos, y algún dirigente peronista lo ha hablado con allegados al presidente, aprovechar cuando estás fuerte, aprovechar cuando ganas las elecciones. Bueno, pero eso fue una decisión de Macri, y ahí no le puede echar la culpa a nadie, ¿no? Ahí no le puede echar la culpa a ningún asesor. Esa fue una decisión de Macri, de nunca buscar un consenso político en los momentos de fortaleza, apoyarse en esa fortaleza, y ahora en un momento de debilidad... No le quiero quitar la culpa, responsabilidad, pero siempre esa fue idea de Jaime Durán Barba y de Marco Peña. Pero él es el número 1, la decisión final es de él. Pero siempre que le decían, era como el acuerdo con Massa. Además, esto, te desperfilás, el otro día lo contó. Les das voz chapa a tipos que son antiguos, que pertenecen al pasado. Y en general la gente que iba a verlo al presidente y le hablaba en estos términos, el presidente le decía, bueno, dale, está bien, convencelo a Marcos. Entonces, esto lo contó Marcos Aguinis el otro día, en el programa de Roberto García, le mandamos un cariño, estuve ayer justamente con él. Bueno, entonces vos lo que ves es una situación todavía abierta, final abierto para esta reorganización de gabinete. Y se hace camino al andar, lo que decía Ceci recién, desde el punto de vista de que yo creo que ni siquiera se empezó a discutir la letra chica en el ida y vuelta. Es decir, acá se está hablando... Vamos a escuchar muchos disparates. Se está hablando de 1,8% de déficit fiscal para el año que viene, y era difícil cumplir 2,2. El punto, claro, el punto ahí es que era difícil cumplir 2,2. Y hay una idea en el gobierno que yo creo que en este contexto político que describe Beto es muy difícil de aplicar, que es que el gobierno
tiene un poco la idea de que puede descargar esa baja del déficit fiscal en las provincias. Y va a ser muy difícil. No, y las provincias han dicho, no, las provincias han dicho que lo pague María Eugenia Vidal y que lo pague Horacio Rodríguez Larreta con los subsidios a los trenes. Ahí porque empezó tienen la más subsidio. Claro. Pues, claro, porque No, fundamentalmente es por ahí de Nore, de Sur y de La. Tienen más subsidio, tienen más obra pública nacional, tenían más obra pública nacional atrasada, es cierto, pero bueno, tienen otro fondo, tienen otros recursos que ajusten ellos. Y la verdad es que es cierto que con el reparto, con la modificación de la coparticipación del año pasado... Y con la devolución del 2016. Y la devolución del 15% que le dio la Corte, bueno, las provincias son muy pocas las que están en rojo. Hoy lo destacó eso. Hoy eso lo destacó Pichetto, justamente, valorando la decisión del gobierno y recordando, dijo, en la época de la señora, así dijo, la señora se quedaba con todo. Estos repartieron. Claro. Por supuesto, él dijo que fue gracias a la gestión de los senadores y se hizo, naturalmente lo capitalizó propiamente. Se lo deben a ¿no? Lorenzetti. Igual, ¿Qué sabemos de la inflación? Sobre todo. ¿Qué sabemos de la inflación de mayo? Porque dicen que los precios mayoristas de mayo, o de mayo y de junio, y lo explicaba Santangelo por cómo se miden, pueden estar en los 2 dígitos. Podemos estar en una inflación de 2 dígitos. De precios mayoristas, que además, sí, eso dice Santangelo, eso algunas otras consultoras que miden inflación están mostrando esa preocupación, el traslado de el dólar a los precios mayoristas, sobre todo alimentos, aceite, harina, todo lo que tiene que ver con commodities exportables, con subas muy fuertes, y eso dejando además inflación fuerte para mayo, para junio, para julio, ¿no? Sí, sí. El mayorista trasladándose a... Ahora, ¿se moreniza el gobierno de Macri? Hoy aparecieron algunas... Bueno, pero la ventana esa la abrió María Eugenia Vidal, ¿no? La primero Carrió. Bueno, sí. No, digo, Carrió tomando elementos dicho, ¿no? muy agresivos. Sí, pero Carrió es un... Recordemos que Lilita empezó contra el campo, y después tuvo que bajar... responsabilizando a banqueros de la corrida, mezclando un poco todo. Y después insultó a dos empresarios importantes. Insultó a los industriales argentinos. Esto es un dato, eso no, ni Cristina. No, y ayer nombró directamente a Eduardo Brunecchian y a Paolo Roca como responsables de prácticamente como encabezar el golpe. Digamos que eso es muy diferente a lo de Vidal, que igual ha hecho ruido en el Círculo Rojo, esto de tener la lista de formadores de precios. Sí, en la Secretaría de Comercio hoy aclaraban que son reuniones privadas, no son reuniones, digamos, políticas, sino que simplemente se habla con cada empresa, ¿no? Bueno, pero claro, pero ahí termina el gobierno. Una gran pérdida de tiempo. Y el Ministerio de Producción metido en una trampa en la que termina organizando una serie de reuniones porque la política se lo impone o porque la necesidad política se lo impone en contra del discurso que sostuvo los últimos 2 años. Tanto Pancho Cabrera como Brown. Como Miguel Brown, el secretario de Comercio. Notable las declaraciones de Federico Brown. No sé si es el padre. Federico Brown. No, es el tío. El dueño del Anónimo. Federico Brown, porque ahora, claro, los supermercados le tiran la pelota a los proveedores, digamos, a las fábricas, ¿no? Y las fábricas dicen que los supermercados remarcan más, la historia de siempre. Lo que hemos escuchado toda la vida. Pero es interesante porque, claro, hoy Federico Brown, tratando de defender al gobierno, supongo, instaló esto que ahora está muy, muy instalado, digamos, que lo vimos también en el kirchnerismo, que es que la culpa no es del gobierno que hace macana, sino que la culpa es de la sociedad, ¿no? Entonces, ahora la historia es que, fíjate vos lo que dijo Federico Brown hoy en un reportaje en El Cronista, que este país está enfermo del dólar. Resulta que en otros países sube el dólar y no pasa nada. ¿Y él qué hace cuando sube el este dólar? Este país está enfermo de gasto público, de hipocresía, de empresarios que cuando llegan al gobierno gastan la guita como no la gastaban cuando estaban en sus empresas. Esa es la enfermedad que tiene este país. Y también hay otro elemento que se planteó en los últimos días a propósito del control de daños posterior a la corrida cambiaria y cuando se llegó a esta paz, a esta tranquilidad, que es que por primera vez el gobierno enfrenta quizás el test más complicado desde que se inició la administración de Cambiemos, porque se le desalinearon los 3 frentes. Es decir,
tiene complicado el frente externo, Sí. recuperar la credibilidad, que eso lo hará con el Fondo Monetario Internacional, pero que va a llevar un tiempo, con el Círculo Rojo a nivel local por estas peleas y por todo lo que ha ocurrido, y con la opinión pública. Es decir, Claro. es la primera vez que tiene tres sectores claves y estratégicos desalineados y que lo tiene que recomponer, pero al mismo tiempo tiene que hacer el ajuste. Bueno, a propósito de lo que viene, tenemos un programa interesante. Viene hoy una de las espadas del gobierno en el Congreso, Sí. donde va a haber que defender, obviamente, mucho los trapos. Sí, Luciano Laspina, el presidente de la Comisión de Presupuesto, nada más y nada menos en el Congreso por Cambiemos, diputado nacional por Santa Fe, y después tenemos un bloque político también. Está Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría, para hablar de política. Sí, Y y sobre todo, bueno, si es cierto que el peronismo está tan animado, daban por hecho prácticamente la reelección de Macri y ahora... Pero ahora mismo la provincia de Buenos Aires vive una realidad diferente a la que viste hoy. O por supuesto, Sí. porque está el kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo no, No, y porque Cristina Claro. mide mucho en el conurbano. Naturalmente. sigue pidiendo mucho en el conurbano. Estamos en Twitter, caballeros, @elTimonTV. @elTimonTV, pueden seguir el debate a través de esa red social. Muy bien, muy ¿Hay bien. chimentos? Sí, obviamente. Bueno, además el tema del día, sin duda, fue la detención de Mario, se llama Segovia. Néstor Segovia. Néstor Segovia, Néstor Segovia. uno de los líderes de los metrodelegados, en una situación, bueno, de extrema tensión en el subte. Obviamente una cuestión totalmente ilegal. Finalmente un juez determinó que se libere la situación de los subtes. Ahora la pregunta es, a mí me parece que lo van a dejar solo a este juez, porque yo no veo no veo desde la dirigencia política ningún límite a, digamos, un abuso absolutamente impresionante de un grupo de muchachos que se han adueñado del subte, digamos. Es decir, es una situación, en cualquier país del mundo, esto no se permitiría, ¿no? No, sin ninguna duda. Pero la Argentina, Más teniendo en naturalmente, cuenta, recordemos que en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia le quitó la personería gremial a esta organización sindical. El problema fundamental, y que hoy, contra lo que fue de su estilo, se le colmó la paciencia al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y mandó a reprimir. Es decir, aceptó, más allá, porque sabemos cómo es la historia, no solo los jueces, sino que las fiscales que los detuvieron, los largaron con delitos graves en un servicio público. Entonces acá la cuestión es muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia anda a cantar la Gardel. pero además creo que hay no que... hay forma. creo Pero acá que, el problema claro, es central, ¿cuál es? Es que vos bajás al subte, las escaleras mecánicas, y se acabó la UTA. La Sí. Unión Tranviarias de Automotores no existe. Claro, pero Beto... No responden a Roberto No Fernández. tiene El representación. consenso lo tienen los metrodelegados. Entonces ahí está la cuestión muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque en definitiva... Porque hay una cuestión ellos tienen legal acatamiento. que en definitiva las bases no le responden. Las bases no se sienten identificados Claro, con la pero UTA. a Con mí la me UTA. parece que aquí hay un grupo político Sí. de ultraizquierda y, Muchos de ellos militantes y sectores del kirchnerismo y de sectores, izquierda. por eso, y sectores del kirchnerismo, bueno, que lo que quieren obviamente es generar una situación de desestabilización, claramente. Por lo tanto, y por 90.000 supuesto, pasajeros por línea por día afectados. claro, eso ya lo sabemos hace 20 años que estamos con esta discusión. El punto es que a mí me parece que si no hay un respaldo político al Estado de Derecho, bueno, esto no tiene solución. Pero la Tengo- alternativa es que es detener a todos. bueno, Claro. Beto, hacer cumplir la ley. Si no directamente entreguemos el subte. Que el subte sea de los metrodelegados. Ya Sí. está, listo. No, tenés que llamar a elecciones. Claro. Y si llamás a elecciones, El problema es que, claro, ganan los se metrodelegados. vota, ganan los metrodelegados. Ese es el problema central. Ahí hay un Bueno, problema. pero está bien, eso Vos me ponés parece muy bien. una boleta de la, pero no de la se UTA puede, y pero- otra de los metrodelegados y gana Segovia. Pero no se Gordo puede, y todo. Pero no se puede aceptar que se paralice el subte. No, pero eso sin no se ninguna puede duda. aceptar, digamos. Pero Totalmente. fíjate que no ocurría hasta este fallo. Es claro. más, ¿sabes lo que te decían los empresarios de Metrovías? Te decían, ya se están burocratizando los metrodelegados. Sí, Es decir, les que el habían aparecido fallo- sus propias corrientes de izquierda. le salió una corriente de La izquierda. última suya, señora. Un chimentito rápido, timbreo del fin de semana. Sí. El Beto tiene un montón de datos sobre el asunto, nos los contará el martes que viene, pero timbreo
timbró el fin de semana. Estuvo bravo, dicen que Estuvo bravo. Luis Caputo, el ministro de Finanzas, fue a timbrear al conurbano. ¿Sabés con qué novedad vino y le contó al presidente Macri? Con que la gente común le preocupa el dólar. Ah, mira vos. Bueno, sí, el peso le preocupa. Es necesario que fuera a timbrear, ¿no? Una novedad absoluta. Bueno, no me quedó nada más para decir. Así es, ¿eh? No, nos tenemos que ir, ¿eh? Nos vamos el martes que viene. Pórtese bien, Cecilia. Sí, por favor. Por unos días me... No vayas a la farmacia por un tiempo. No, nada. Pero la semana que viene, el martes que viene, nos encontramos acá, eso seguro. El martes que viene acá a las 10 de la noche, como todas las semanas en El Timón, los esperamos.